¿Sangrado de implantación o menstruación? La pregunta del millón. Acá te explico cómo poder diferenciar uno de otro. ¿Tuviste relaciones de riesgo? ¿No tuviste algún método anticonceptivo? Y posterior a esto presentas un pequeño manchado. ¿Tienes la duda si es un sangrado de implantación o es tu menstruación? Para saber diferenciar uno del otro hay diferentes aspectos que son importantes a considerar. Acá te voy a hablar punto a punto cómo podemos diferenciar uno del otro. La primera cosa y la primera cuestión es el día de tu ciclo menstrual que se presenta. Normalmente el sangrado de implantación se presenta de 7 a 10 días posterior a haber tenido la relación de riesgo. Es decir, siempre, la mayoría de las veces, se presenta en esta periodicidad porque es cuando el saco gestacional presenta la implantación en tu endometrio y eso da un escaso manchado. Cuando se presenta tu menstruación, es importante que recuerdes que la menstruación es cíclica, es decir, tú tienes tu calendario menstrual y siempre, cada tanto de un mes, estás presentando tus menstruaciones. Entonces, si ese sangrado se presentó cuando le correspondía según tu calendario, lo más probable es que sea tu menstruación. Pero doctora, ¿qué pasa si soy una paciente irregular y no sé cuándo voy a presentar mi menstruación? Entonces te comentaré de algunas otras características que nos pueden ayudar a diferenciar uno del otro. ¿Cuáles son las características del sangrado que nos pueden ayudar a diferenciar un sangrado de implantación de un sangrado de menstruación? Bueno, una cosa muy importante es la cantidad de días que presentas ese sangrado. Por ejemplo, el sangrado de implantación normalmente se presenta solamente de 2 a 3 días. Y el sangrado de menstruación lo vas a presentar como tu ciclo menstrual normal, es decir, de 2 hasta 7 días. Si tú eres una mujer que normalmente tienes un ciclo de 5 días y ese sangrado fue de 5 días, lo más probable es que sea tu menstruación. Si el sangrado que presentas es de 2 a 3 días y es muy escaso, es muy probable que sea un sangrado de implantación. Otro dato importante son los síntomas acompañantes. Es decir, si tienes algún otro síntoma como cólicos, cansancio o mastalgia. Ahora, el sangrado de implantación no da síntomas, solamente se presenta como un pequeño manchado y te das cuenta de esto cuando vas al baño o de repente al cambiar tu ropa interior, pero no tuviste un síntoma, no tuviste cólicos, no presentaste ninguna otra situación. El sangrado de menstruación va a tener un síndrome premenstrual, es decir, antes de presentar este sangrado vas a tener cólicos, puede que tengas dolor de cabeza. Y entonces tú sabes cómo es que viene tu periodo. Si notas síntomas diferentes en tu periodo, puede ser muy probable que sea un sangrado de implantación. ¿Cuáles son las características del color de un sangrado de implantación? El sangrado de implantación normalmente se presenta como un flujo marrón o salmoncito, nunca rojo. Y tu menstruación normalmente es un sangrado rojo. Si este sangrado inició como un manchado café, pero posteriormente se hizo un sangrado rojo o con coágulos, lo más probable es que sea tu menstruación. Tu menstruación normalmente se presenta con coágulos, es muy probable que solamente sea tu periodo. Entonces, si tienes un sangrado con coágulos que duró de 3 a 7 días, es probable que solamente sea tu menstruación, pero de repente las mujeres solemos sobrepensar y creer que tal vez sea un sangrado por embarazo. Una cosa importante que también puedes considerar es si tomaste Post-Date, dado que a los dos sangrados de lo cual estábamos hablando, que es el sangrado de menstruación y el sangrado de implantación, se agrega otro problema, el sangrado por haber tomado la pastilla del día siguiente. Y para saber si el sangrado de la pastilla del día siguiente es embarazo o es sangrado por la pastilla, será muy importante que conozcas tu ciclo menstrual. ¿Qué día de tu ciclo menstrual te tomaste la pastilla del día siguiente? Si te tomaste la pastilla del día siguiente en la primera mitad de tu ciclo menstrual, es muy probable que tu ciclo se retrase, es decir, tu periodo se va a presentar después y eso te va a poder hacer creer que tienes un embarazo.
Si tú te tomaste la pastilla del día siguiente en la segunda mitad de tu ciclo menstrual, es muy probable que presentas un sangrado antes de tu periodo. El sangrado por la pastilla del día siguiente es muy parecido a un sangrado de implantación. Entonces, doctora, ya me confundí. ¿Cómo voy a saber si es un sangrado de implantación o es un sangrado por la pastilla del día siguiente? Creo que por menstruación ya lo pudimos diferenciar. Ahora, ya aprendiste a cómo diferenciar el sangrado de menstruación versus tu sangrado de implantación. Pero, ¿qué pasa si te tomaste la pastilla del día siguiente? Es importante que sepas que si tuviste relaciones sexuales durante tu semana fértil y presentas un sangrado posterior, lo más probable es que ese sangrado sea sangrado de implantación, dado que la pastilla del día siguiente disminuye muchísimo su efectividad cuando tú tienes relaciones durante tu semana fértil. Entonces, si tuviste relaciones durante tu semana fértil y a la semana presentas un sangrado, lo más probable es que sí sea por embarazo. Lamento decírtelo. Sin embargo, tendrás que esperar una semana más para poderte hacer la prueba de embarazo y entonces saldrás de dudas. Ahora, si tuviste relaciones cualquier otro día de tu ciclo menstrual, pero este no fue dentro de tu semana fértil, lo más probable es que ese sangrado sea por la post-date. ¿Cuál será lo más importante si tú no quieres quedar embarazada? Es no tener relaciones durante tu semana fértil para que si tienes sangrado o no, esto sea confiable y tú puedas distinguir entre el sangrado de menstruación y el sangrado de implantación. Cada vez que tenemos un sangrado después de tener relaciones sexuales y este se presenta 7 días, será importante descartar sangrado de implantación porque las probabilidades que sea por la post-date son bajas. ¿Cómo prevenir el tener cualquier tipo de sangrado menos el de menstruación? Porque ese no lo podemos evitar. Es muy importante que durante tu semana fértil no tengas relaciones sexuales para que si tú no estás buscando un embarazo, no tengas ninguno de estos problemas, dado que será una gran incertidumbre el tener que esperar 2 semanas para podernos hacer nuestra prueba de embarazo. Ahora, si lo que tú estás buscando es un embarazo, esto aumentará la probabilidad si tienes relaciones durante tu semana fértil, alternando un día sí, un día no. Entonces, ahí estaremos pendientes de tener un sangrado a los 7 días posteriores a haber tenido relaciones. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un sangrado de implantación? Las probabilidades son bajas. 1 de 4 mujeres tiene sangrado de implantación, es decir, 3 mujeres no van a tener sangrado de implantación. Eso quiere decir que aunque hayas tenido retraso menstrual y no tuviste sangrado de implantación, es importante que te realices tu prueba de embarazo con las características que comenté en uno de mis otros videos. Si eres una mujer regular y tuviste o no sangrado, con 7 días de retraso es importante que te hagas tu prueba de embarazo. Si eres una mujer irregular, con 21 días posteriores a la relación de riesgo, es importante que te hagas tu prueba de embarazo, dado que todas las características que te estoy mencionando nunca van a suplir tu consulta médica. ¿Y cuál es lo único que nos podemos saber si estamos o no estamos embarazados? Es mediante un ultrasonido endovaginal y una cuantificación de hormona gonadotropina coriónica. Y recuerda que estos son tips para que te vayas dando una idea y para que no estés preocupada o para que tengas un poquito más de cuidado y vayas con tu médico a una valoración a tiempo. Soy la doctora Carmín y en este perfil contestamos preguntas de ginecología y obstetricia. Ponme por acá tus dudas.